Bueno, José Miguel, una vez más estamos en lista de espera este improbable podcast que tenemos. Esta vez me he visto etiqueta una vez más. Yo creo que estamos recibiendo al invitado con el mayor currículum por lejos, ¿no? Académico, académico por Académico, lejos. sí, por lejos. Oye, mira, te cuento a quién tenemos hoy. Se llama Martina Yopo, es socióloga, es doctora, pero doctora de verdad, no como nosotros. O sea, sincerémoslo acá. Doctora de Sociología en la Universidad de Cambridge, eh, que se ha dedicado al estudio del problema de la fecundidad y la caída de la tasa de natalidad en Chile. Incluso ha hecho algo que ninguno de nosotros ha hecho, ha publicado un libro que se llama Maternidades, Desafíos Actuales de Género y que está publicado por el Fondo de Cultura Económica recientemente. Y bueno, justamente la idea es poder conversar con ella respecto a este tema muy serio que yo creo que a todos nos preocupa, que de hecho doy algunos datos. Recientemente, el INE publicó estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística, y les doy algunos datos. Han nacido 154.000 niños el último año, pero han fallecido 126.000 personas. Están naciendo 1,03 hijos por mujer y tenemos una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, lo cual evidentemente es un problema social tremendo. Así que, Martina, un gusto tenerte acá. Gracias por recibir esta invitación, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Oye, Martina, quiero hacer yo al tiro la pregunta así entrando. ¿Por qué la baja natalidad es un problema? Mira, voy a hacer una pregunta como bien básica. Cuando yo era chico, eh, no sé si le pasó a ti, Juan Carlos, eh, pero todos nos acordamos cuando en China había como un programa por esta sobrepoblación mundial y nos hablaban de la sobrepoblación mundial y China hizo un programa tremendo, ¿no es cierto?, donde se financiaba un solo hijo, si tenía dos hijos estaba ahí frito. A lo China, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿por qué es un problema, digamos? ¿Por qué es un problema la baja natalidad? Y es una súper buena pregunta, sobre todo si pensamos que incluso mucho más cerca de nosotros, en el contexto latinoamericano, desde la década de los 60 en adelante se empezó a ver la sobrepoblación, ¿no? Esta idea de tener una fecundidad muy temprana y muy numerosa como uno de los principales problemas de la pobreza y de lo que en esa época se llamaba subdesarrollo, ¿no? Entonces, efectivamente, Ujú. si pensamos en la historia de la introducción de toda la anticoncepción moderna en Chile, está muy aparejado un poco ese relato. Entonces, ¿por qué entonces cuando nosotros hablamos de baja natalidad hablamos de un problema? Es efectivamente porque la baja natalidad o una natalidad tan baja como la que tenemos nosotros, ¿no? Muy por debajo del nivel de reemplazo de la población, supone dos dinámicas demográficas que ponen una presión muy importante en sistemas sociales claves, que son el decrecimiento y el envejecimiento de su población, que a la vez, de alguna manera, ponen en cuestión un principio que es clave para la organización social, que es que van a haber nuevas generaciones para reemplazar a las generaciones que van envejeciendo y muriendo, ¿verdad? Entonces, en un contexto de muy baja natalidad, tenemos una población que envejece y que decrece, y eso pone una presión tremenda sobre sistemas sociales claves que van desde la educación al trabajo, de la salud al cuidado, de la economía a las pensiones, ¿no? Entonces, efectivamente, independiente de cómo nosotros nos aproximemos a este fenómeno, porque efectivamente no todo lo que tiene que ver con la baja natalidad es malo, sobre todo si pensamos que uno de los factores que está empujando con fuerza esta tendencia en el caso de Chile tiene que ver con el descenso del embarazo adolescente. Sin embargo, independiente de cómo nosotros miremos las causas de este fenómeno, esto es indudablemente uno de los principales desafíos sociodemográficos que estamos enfrentando como país y uno de los principales desafíos que tenemos a futuro por las razones que mencioné anteriormente. Y cuéntanos, Martina, ¿por qué se habla un poco? Yo te he escuchado hablar esta tesis de que dentro de las causas estaría una infertilidad estructural. ¿A qué te refieres con eso, con este concepto? Sí, puede ser un concepto que quizás puede parecer muy poco ortodoxo desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Pero de alguna manera es pensar la capacidad de reproducirse, ¿no? No solamente como un proceso fisiológico que ocurre dentro del cuerpo, sino también como un proceso que está fuertemente condicionado por las condiciones sociales que permiten que las personas formen o no las familias que quieren tener. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy empujando con esta agenda de infertilidad estructural es tratar de entender cuáles son las condiciones sociales que hoy la sociedad como la chilena está ofreciendo a las personas para que puedan formar familia. Y ahí efectivamente también esta tesis de la infertilidad estructural viene no solamente a ampliar de alguna manera los repertorios teóricos para entender la reproducción en un sentido más amplio, sino también viene un poco a discutir con la tesis de que la baja natalidad es solamente consecuencia de cambios que tienen que ver con equidad de género, con mayor uso de anticonceptivos, con mayores niveles de consumo, movilidad social y de alguna manera una consolidación de la clase media.
Yo digo que efectivamente todos los factores son importantes, pero no son suficientes. Hay condiciones en Chile que hoy hacen muy adverso el formar familia, desde los costos de vida, la privatización y precarización de la seguridad social, ideologías de parentalidad intensiva, desigualdad de género y un montón de otros factores que por supuesto podemos conversar más en profundidad si les interesan, ¿no? Pero un poco la tesis de la infectividad estructural alude a la falta de condiciones económicas, sociales, políticas, incluso ambientales, para poder tener y criar hijos en condiciones dignas y sostenibles. Martina, sí, mira, sobre el punto, digamos, y quizás podemos profundizar al tiro en ese sentido. Este fenómeno no es un fenómeno propio de Chile. En Chile ha sido muy profundo y muy marcado. Por lo tanto, nos podría servir para ejemplificar ciertos puntos que es lo que señalaste recién. Pero este es un problema, digamos, de Occidente, probablemente. Y cuando digo de Occidente me refiero a la civilización occidental como la conocemos, ¿no es cierto? Desde, no sé, Oriente Medio hacia Occidente. Y muchos de esos factores que tú señalas son muy marcados en todo Occidente. O sea, si vemos el caso de Europa, por ejemplo, digamos, todos tenemos algún pariente probablemente o alguien conocido que ha viajado, que vive allá. La vivienda es muy cara, a pesar, digamos, de que existe un fuerte componente social, también hay una baja natalidad, a pesar, digamos, de que el componente de ayuda al Estado es más fuerte, incluso que en Chile también hay una. Entonces, ¿cómo, qué es lo que tiene Occidente, digamos, y muy marcado Chile que lo señala y que probablemente va en relación con tu intervención anterior? Eso también es un punto súper interesante porque efectivamente el descenso de la fecundidad es un fenómeno que es global. Está pasando en todos lados. En África está descendiendo, no sé, de 6 a 4, ¿no? O sea, efectivamente las magnitudes y velocidades de esos descensos son distintos. Pero yo diría que lo que es particularmente interesante en el caso de Chile es que Chile es uno de los primeros países de ingreso medio que ha tenido un declive de la fecundidad tan pronunciado. Históricamente los países que han de alguna manera liderado estos procesos de segunda transición demográfica caracterizados por la baja fecundidad son generalmente países desarrollados, como se les decía antes, o países de altos ingresos, como se les dice hoy día. Pero Chile, de alguna manera, lo que es interesante del caso chileno es que efectivamente es uno de los primeros países de ingresos medios que está experimentando esta transición y que además ha sido una transición muy acelerada. O sea, yo trabajo estos temas, entonces a veces dejan de sorprenderme, pero hoy Chile tiene una tasa global de fecundidad, ¿no? Que es el número promedio que tiene una mujer durante su vida fértil, que es más baja que Japón, ¿no? Que es uno de los países que históricamente ha tenido unos niveles más bajos de fecundidad en el mundo. Entonces, ¿qué es la particularidad del caso chileno? Y es una tesis que yo también estoy empezando a trabajar. Yo creo que de alguna manera el proceso muy acelerado de reducción de pobreza, movilidad social y consolidación de clase media que vivió Chile a partir de la década de los 90, ¿no? Con el regreso a la democracia, tuvo un correlato importante en la reproducción. Es decir, con esta idea de que si uno quiere dejar de ser pobre, si es que uno quiere darle buenas oportunidades a sus hijos, si uno quiere que sus hijos vayan a la universidad, que sean mejores que uno, hay que tener pocos hijos, hay que postergar la maternidad y de alguna manera hay que controlar esa reproducción. Entonces, yo lo he visto también en los trabajos cualitativos que hago, que yo creo que esta idea de movilidad social, superación de pobreza y consolidación de una clase media desde la década de los 90 son también un factor muy importante y ahí lo interesante sería ver si es que también esos son factores que pueden ser importantes en explicar la baja natalidad en otros países de ingresos medios en el mundo como Chile. Oye, Martina, y pregunta, porque a veces a uno le da, yo el otro día leía, por ejemplo, cómo el emperador Augusto en su época también se preocupaba de la declinación de la natalidad entre los patricios, ¿no? Entre las clases como la aristocracia romana, y cómo lo incentivaba, buscaba promover la natalidad, y estaba preocupado, en el fondo, porque estaba llegando inmigración, en el fondo, que estaba, en el fondo, reemplazando a la población, digamos, patricia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no nos estará faltando quizá también ver una perspectiva histórica, que quizás lo que estamos viendo son también ciclos de descenso de la natalidad en población que llega, que es más acomodada, después, digamos, población, digamos, una mayor inmigración, que naturalmente tiende a tener menores ingresos y se reproduce más. No hay quizá hay un fenómeno histórico más amplio que no estamos viendo como con mucha lupa algo que está pasando simplemente como en los últimos 30 años, pero que es parte de tendencias históricas que se han repetido en la historia de la humanidad. Eso es un súper buen punto. Yo creo que hay varias aristas importantes a lo que tú dices. Yo te diría que una primera es que efectivamente el descenso de la fecundidad es un
proceso que es histórico, que lo hemos vivido anteriormente. Por ejemplo, hay estudios súper interesantes como muestran que en periodos de guerra, por ejemplo, hay un declive súper pronunciado de la fecundidad, que es lo que vemos hoy día en Ucrania, que tiene, por ejemplo, una tasa global de fecundidad menor a 1, ¿no? Que eso es muy, muy bajo a nivel mundial, pero eso tiene nuevamente con una situación más coyuntural. Entonces, yo te diría que anteriormente lo que nosotros veíamos cuando habían descensos de la fecundidad tan pronunciados, que eran consecuencias de fenómenos quizás que eran más coyunturales, guerras, hambrunas económicas, desplazamiento, pero después tendían de alguna manera a volver a estabilizarse. Yo diría que por primera vez nosotros estamos viviendo de manera tan sostenida lo que la literatura llama esta segunda transición demográfica, que de alguna manera lleva a un decrecimiento sostenido de la población a partir de una baja natalidad. Y yo creo que ahí también el mensaje que es interesante es que lo más probable es que nosotros no entonces vayamos a recuperar los niveles de fecundidad que teníamos hace algunas décadas. O sea, también nosotros tenemos que pensar que en Chile, en la década de los 60, nacían prácticamente 6 hijos en promedio por cada mujer, ¿no? Hoy estamos mucho más cerca del 1 y efectivamente es muy poco probable que nosotros, como los demás países que están enfrentando fecundidades tan similares, vayan a volver a las tasas de reproducción por sobre el nivel de reemplazo. Entonces yo creo que es primera vez donde nosotros nos enfrentamos a un proceso que tiene condiciones más estructurales y que por lo tanto son mucho más permanentes y menos probables de revertir. Ahora, hay otro punto que tú mencionas que me parece muy clave discutir hoy, especialmente para el caso chileno, y tiene que ver con el lugar de la migración, ¿no? Hoy en Chile, 1 de cada 5 niños que nace es de madre migrante, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros ya tenemos una fecundidad bajísima y esa fecundidad es considerando la contribución muy importante que están realizando las mujeres migrantes. Sin ellas tendríamos probablemente una tasa global de fecundidad bajo 1, ¿no? Posicionándonos ahí sí, probablemente en el top 3 de baja fecundidad a nivel mundial. Entonces, efectivamente, eso también supone muchos desafíos, pero eso de alguna manera creo que es una realidad que hay que visibilizar de manera importante. Oye, Martina, yo, bueno, estudiando estos fenómenos, a nosotros desde el punto de vista de salud nos toca como desde el capítulo de salud pública, ¿no es cierto?, de la transición demográfica. De hecho, es súper interesante lo que tú dijiste, porque si uno analiza la transición epidemiológica y demográfica de Chile, ese fenómeno que en países de alto ingreso, países desarrollados, ocurrió en 100, 150 años, en Chile ocurrió en un periodo de 40 a 60 años, digamos, y que es un fenómeno que se ve en muchos países de ingresos medios, ¿no es cierto? Que cuando llega el desarrollo llega muy rápido y eso genera un montón de problemas porque el país, la sociedad no alcanza a adaptarse, digamos, a estos cambios, etcétera. Pero bueno, es una conversación que es mucho más profunda, pero súper interesante el punto. Conversando estos temas, digamos, de transición demográfica y baja natalidad, hay un grupo, hay ciertos, digamos, opinantes que dicen, bueno, mira, esta baja natalidad no es tan mala porque se da, gran parte de esta natalidad se va por la dramática disminución que hubo del embarazo adolescente en los últimos 10, 15 años en nuestro país, digamos. Y por lo tanto eso no es tan malo porque evidentemente el embarazo adolescente no es solamente un problema personal individual, sino un problema, digamos, también de salud pública, social, económico. ¿Qué tan cierto eso? ¿Qué no tan cierto eso? ¿Qué opinas tú al respecto? Es un súper buen punto y conecta un poco con lo que conversábamos al principio. Yo efectivamente creo que no todas las causas de la baja natalidad son malas. O sea, efectivamente, como tú dices, las cifras del Ministerio de Salud muestran que la tasa de embarazo adolescente ha disminuido 6 veces en Chile en la última década. O sea, eso es un logro en términos de salud pública tremendo y además es sin precedente en el contexto latinoamericano, que ha sido una región de alguna manera que se ha visto afectada por altas tasas de embarazo adolescente y muy difíciles de disminuir pese a décadas de esfuerzo en términos de política pública. Entonces, efectivamente es muy importante. Yo creo que ahí es importante decir que el embarazo adolescente es una de las tendencias importantes, pero no es la única. Entonces, no es solamente el embarazo adolescente el que está de alguna manera incidiendo en la baja natalidad. Otro fenómeno que es muy importante, que está relacionado, pero que no es lo mismo, tiene que ver con la postergación de la maternidad. El porcentaje de mujeres que está teniendo su hijo o su primer hijo después de los 30 años en Chile se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Yo no sé si a ustedes les toca verlo también en los ámbitos donde trabajan, pero la infertilidad asociada a la edad y el uso de técnicas de reproducción asistida es algo que en Chile ha ido en ascenso de manera también muy fuerte, muy pronunciada, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente son distintas tendencias reproductivas las que están empujando la baja natalidad y ellas están relacionadas con el embarazo adolescente, pero no es solamente eso, o sea, el embarazo adolescente, incluso a niveles estadísticos, no logra explicar la totalidad de la baja en la natalidad, porque ahí empezamos a ver otros fenómenos como esto que conversamos, postergación de maternidad, infertilidad asociada a la edad, y con eso también va aparejado el uso creciente o la demanda cada vez más
grande sobre el uso de tecnología de reproducción asistida. Martina, y pregunta, ahí muchas veces, bueno, decimos cuáles son las soluciones para esto. Y hay varias opciones. Algunos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Bonos. De ahí salió hace poco la candidatura de José Antonio Kast diciendo que el tema era, no sé, un bono de 1 millón de pesos por niño nacido. Ahora salió en el discurso presidencial la posibilidad de subsidiar o dar un proyecto de ley que incentive la fertilización in vitro. Em, también han surgido un debate, por ejemplo, respecto al subsidio, en el fondo al postnatal, ¿no? En el fondo decir, bueno, quizá debemos dar un postnatal masculino o equipararlo con el de al hombre con la mujer en ese sentido para que no haya una discriminación, una pérdida, el fondo laboral acentuada de la mujer, que el fondo que quizá la desincentiva a tener hijos. ¿Cuáles, si tú tuvieras que decir, mira, estas son las tres cosas más relevantes? Porque siempre una de las políticas públicas tiene que priorizar, ¿no? Y uno muchas veces nos quedamos, mira, esto es se le ocurren mil soluciones, pero la verdad uno tiene que decir, si hubiera tres que nos tenemos que jugar, ¿cuáles serían esas por las que tú irías para Ya, enfrentar este problema? es un desafío difícil mencionar pocos porque efectivamente lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional que es que lo que sirve para generar las condiciones sociales que promuevan la fecundidad o que permitan que las personas tengan más hijos son un conjunto de políticas públicas y también lo muy importante que sean implementadas y sostenidas a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, Mm, yo creo que esos son dos mensajes que son clave. Aquí no hay una única política que te resuelva el problema, y tampoco es una política que tú puedes implementar en un periodo de 4 años, como los mm, gobiernos, como la duración de los gobiernos en Chile, que eso te resuelva el problema. Entonces, ahí lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que quizás una de las políticas que es más importante es tener servicios de cuidado en la primera infancia que sean gratuitos, universales y de calidad, que estén disponibles universalmente, es decir, para madres y para padres, independiente de la nacionalidad de esos padres, independiente de la vinculación en el mercado laboral de esos padres, y que esté disponible justo al terminar el permiso postnatal y también que es muy importante que tenga la misma duración de la jornada laboral del padre. Hoy el drama que vemos de muchos padres y muchas madres en Chile que tienen niños menores es que efectivamente los servicios de cuidado son de 9 a 12 y la jornada laboral es de 9 a 6. Entonces, ¿qué haces tú con esos niños de 12 a 6? Entonces ahí vemos cómo empiezan a proliferar un montón de servicios de cuidado infantil informales, cómo las mujeres tienen que muchas veces reducir su participación en el mercado laboral. Entonces, esa efectivamente es una política que es una de las más importantes. Yo te diría que también políticas económicas son importantes, pero no necesariamente los bonos económicos, porque los bonos económicos tienen un efecto que es muy limitado a corto plazo y muchas veces también generan ciertos incentivos perversos para la reproducción. Países que están teniendo políticas pronatalistas muy agresivas, como el caso de Rusia, por ejemplo, son países donde también se ha aumentado, por ejemplo, las tasas de embarazo adolescente, porque hay efectivamente incentivos económicos perversos para la reproducción a aquellas poblaciones que son más vulnerables o que tienen mayores necesidades económicas. Entonces yo diría que los bonos no son, por ejemplo, una medida efectiva. Otras medidas efectivas sí, por ejemplo, son la extensión del permiso postnatal. Y ahí yo creo que es absolutamente clave que cualquier política que se implemente para buscar abordar el problema de la baja natalidad en Chile tiene que ser implementada con perspectiva de género. Es decir, que en implementarla nosotros no vayamos a volver a reproducir o profundizar desigualdades de género que ya existen en el ámbito reproductivo, porque esa es precisamente una de las razones por las cuales hoy las personas en Chile, pero sobre todo las mujeres, están decidiendo no tener hijos. Entonces, uno de los proyectos que se está discutiendo hoy en el Congreso tiene que ver con la extensión del permiso postnatal. Pero ahí es absolutamente clave que haya una política de equidad de género. Lo que se está proponiendo es extender el permiso de la mujer a 12 meses y el de hombre extenderlo de 5 días a un mes. Para mí eso no es suficiente. Se deberían dar 9 meses para la mujer, 6 meses para el hombre y que esos 3 meses adicionales que tiene la mujer en caso de quererlo la pareja puedan traspasarse al hombre para que tengan de alguna manera el mismo tiempo de postnatal. Porque ahí el tema de equidad de género es absolutamente clave. Oye, y pregunta, porque uno muchas veces escucha el tema del postnatal como una de las soluciones, pero también eh, hoy en día existe la posibilidad de que la mujer, por ejemplo, traspase ciertos días al hombre. Y en la práctica no sucede, pero una de las razones por las que no sucede es porque suele pasar que el hombre gana más. Entonces, uno de los problemas ahí es que efectivamente tienen que tomar una decisión como pareja en la práctica, decir, bueno, o sea, tenemos más gastos y al mismo tiempo van a bajar nuestro ingreso, bueno, ¿qué nos perjudica más? ¿Que baje el ingreso del hombre o que baje el de la mujer? Y en la práctica suele ser que los perjudica más el descenso del ingreso
del padre. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque también parecemos estar un poco entrampados, que ciertas políticas de, digamos, de postnatal tienden a perjudicar el empleo femenino, pero al mismo tiempo, si no las tenemos, hay inequidad. Es como un poco un círculo vicioso, entiendo, ¿no? Absolutamente, y por eso es un tema que es tan complicado y sobre el cual nos ha costado tanto llegar a consenso y generar medidas efectivas para abordarlo desde el punto de vista de la política pública. Por eso yo creo que es absolutamente clave que cualquier política de postnatal que simplemente tenga un permiso postnatal más extendido, exclusivo para los padres. O sea, que la posibilidad de los padres de cuidar a sus hijos los primeros meses de vida no depende de que la madre tenga que ceder parte de su tiempo, sino que el hombre tenga ciertos derechos que sean exclusivos y que no vengan de alguna manera de la cesión de derechos de la madre. Porque ahí también lo que empezamos a hacer es un cambio cultural, ¿no? Las políticas públicas no pueden hacerse como cargo de cambios culturales, pero sí pueden empezar a implementar medidas institucionales que empujen en esa dirección. Porque efectivamente una de las barreras importantes, como tú mencionas, para que los hombres hagan uso del permiso postnatal que le puede ceder la madre del hijo, tiene que ver con las diferencias económicas. Pero no son solamente esas, ¿no? Hay muchos hombres que experimentan muchas barreras, por ejemplo, porque son estigmatizados a querer quedarse más en su casa cuidando a sus hijos, entre sus pares, entre sus colegas, sobre todo muchas veces pasa entre otros hombres, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay distintos cambios que se pueden hacer. Yo creo que una forma importante de empezar a impulsar esos cambios es dar derechos exclusivos a los hombres para que efectivamente puedan quedarse durante los primeros meses de vida de sus hijos apoyando en todas esas tareas reproductivas y de cuidado. Sí. Oye, Martina, lo que pasa, Juan Carlos es un asiduo asistente del Congreso porque lo invitan como experto. Yo también alguna vez fui, y esta pregunta es típica entre los parlamentarios, es decir, bueno, ya, pero ¿qué país lo ha hecho bien? ¿Ah? Porque usted me trae aquí ideas y ¿quién muéstreme a quién lo que ellos llaman política pública comparada, ¿no es cierto? Tú hablaste recién de Rusia, pero Rusia que ha hecho un fuerte, digamos, programa de pronatalidad también tiene esto, que tiene estos incentivos perversos. Entonces, tú si podrías poner como un ejemplo que tienes el know-how y el conocimiento, ¿qué nos podrías señalar? Sí, y ahí efectivamente es bueno porque no tenemos que inventar la rueda. O sea, efectivamente aquí hay suficiente evidencia comparada a nivel internacional para saber qué ejemplos seguir, pero también cuáles no seguir. Entonces, me gustaría hablar un poquito de ambos. Yo creo que un Estado que ha tenido una política relativamente exitosa en lograr estabilizar y no profundizar el descenso de la natalidad ha sido Francia. Yo la última vez que revisé las cifras, Francia tenía una tasa global de fecundidad de 1,6, que es una de las más altas en el contexto europeo y es claramente mucho más alta que la de Chile. Y lo que Francia ha hecho efectivamente es tener un conjunto de políticas públicas que apoyen a la familia y lograr sostener ese conjunto de políticas a lo largo del tiempo. Y yo diría que son dos aspectos absolutamente claves. También hemos visto a nivel internacional un montón de ejemplos que creo que en el caso chileno deberíamos evitar, porque también yo creo que cuando nosotros hablamos de enfrentar la baja natalidad como problema, no podemos poner las soluciones por sobre el respeto a la autonomía reproductiva, a los derechos humanos y a la justicia social. Es decir, que todas las personas tienen el derecho a formar las familias que quieran formar. Entonces, esto no significa tratar de empujar o obligar a todo el mundo que empiece a tener hijos, y tampoco, que yo creo que es algo que pasa mucho con las políticas pronatalistas a nivel internacional, que es empezar a estratificar los derechos reproductivos, es decir, quiénes tienen derecho a tener hijos y quiénes no, según niveles socioeconómicos, según raza, según estatus migratorio. Ujú. Entonces yo creo que efectivamente ahí cualquier política que nosotros implementemos para enfrentar el problema de la baja natalidad tiene que hacerse, como yo decía antes, con perspectiva de género, pero también asegurándose que nosotros no pongamos de alguna manera fines sociales por sobre derechos individuales. Entonces tenemos que respetar la autonomía reproductiva, los derechos humanos y la justicia social en cualquier política que nosotros implementemos para abordar este muy grande desafío que estamos enfrentando hoy día como país. Oye, y uno ve que este tema de la sala cuna, el otro día reflexionaba que la ley de sala cuna universal está demorando casi lo mismo que se demoró en aprobar la ley de educación primaria, ¿no? De De instrucción instrucción primaria. primaria, de instrucción primaria. Y que uno dice, bueno, la ley de instrucción primaria uno mira para atrás y es como, es casi absurdo que uno dice, ¿cómo se demoraron 20 años en aprobar, eh, hacer la educación primaria obligatoria? Yo siento que a la ley de sala cuna le va a pasar lo mismo, que algún día se va a aprobar y vamos a decir, ¿qué están pensando estos tipos que no se aprobaba? Entonces te hago esa pregunta, ¿por qué no se aprueba la ley de sala cuna obligatoria? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ha sido tan Esa es una debatido? buena ¿Por qué no? pregunta.
¿Por qué no se ha podido, por qué no se ha podido aprobar algo que parece ser un consenso extremadamente transversal? Sí, yo me hago la misma pregunta, porque es algo tan importante para el país, entonces, ¿cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema que es tan importante para el país hoy día? Yo diría dos cosas. Yo creo que hay un consenso sobre la necesidad de generar una política pública de sala cuna universal, pero hay visiones políticas muy distintas sobre qué es lo que quiere decir esa sala cuna universal. Y a la base de eso están diferencias sobre acceso a derechos sociales, tema de equidad de género. O sea, hay diferencias sobre, por ejemplo, si es que el permiso de esa vacuna tiene que ser para la madre o para el padre. Si es que ese servicio de esa vacuna tiene que ser Mm. para la mujer que está empleada en el mercado laboral o universalmente para las mujeres independientes de su vínculo con el mercado laboral. También si es que algo que debe estar disponible para mujeres de nacionalidad chilena o también para mujeres de alguna manera de una nacionalidad distinta a la chilena. Entonces, ahí lo que hay detrás, yo creo que son visiones muy diferentes sobre los derechos sociales y quién tiene derecho a acceder a bienes públicos como la salud. Entonces yo creo que ahí efectivamente es donde se encuentran visiones políticas y no podemos avanzar. Mm. Claro, y probablemente también quién da el servicio. Eh, si un servicio, digamos, público, por decirlo de alguna forma, como son las instituciones educacionales públicas versus, en el fondo, tercerizar a privado el servicio. Probablemente ahí también hay distintas visiones que se dan. ¿No? Oye, Martina, Absolutamente. sí, quería volver un poco atrás porque hemos avanzado como en el tema más estructural social, pero el otro día veía un estudio, porque siempre este tema de natalidad se asocia a la mujer, ¿no es cierto? Entre comillas, como un problema, digamos, femenino, erróneamente, evidentemente, pero el otro día había un estudio, la disminución de recuento de espermatozoides en los hombres, no sé si lo viste tú, Juan Carlos, que ha disminuido más de un 50-60% en los últimos 10 años que se hicieron recuentos, digamos, de espermatozoides de la población general y en 10 años hay una disminución y que eso también probablemente contribuye, digamos, a esta baja de natalidad estructural No, que se produce en el sistema. no, y ojo, y agregar el tema de las vasectomías, que también ha sido una de Claro. las prestaciones quirúrgicas que más ha aumentado y que efectivamente es algo que ya es una opción bastante abierta para los hombres. Antes era un tema tabú y hoy en día es cada día más frecuente. ¿Cómo es ese tema, Martín, el tema del rol del Sí, hombre? es súper interesante. Yo comparto la misma preocupación de usted y por eso hace unos años yo ya empecé a hacer estudios de reproductivos con hombres en Chile. Entonces yo hace un par de años terminé un estudio un estudio cualitativo con una muestra pequeña, pero muy interesante, sobre hombres sin hijos que se habían hecho vasectomía. Porque efectivamente yo Eh, veía que las vasectomías en Chile habían aumentado 887% en una década y yo quise entender, bueno, esto es un aumento demasiado significativo sobre todo como tú decías, porque antes la vasectomía en Chile básicamente era un sinónimo de castración, o sea, las implicancias culturales que eso tenía, ¿no? En términos culturales, sociales, eran muy profundos. Entonces, efectivamente, ahí vemos que hay cambios muy importantes que tienen que ver con, por supuesto, demandas de equidad de género, donde hoy los hombres se sienten mucho más exigidos frente al rol de ser padres, donde también los hombres quieren tomar mayores responsabilidades reproductivas, dicen el tema de la anticoncepción no es solo un tema de mujeres, pero también yo empiezo a ver en el caso de los hombres, hombres que sienten que no tienen las condiciones para poder ser los padres que quieren ser. La falta de tiempo, me dicen, ¿no? O sea, hoy día criar hijos en Chile es muy caro y si tú necesitas mucho dinero para criarlos, tienes que trabajar mucho. Si trabajas mucho, no tienes tiempo para estar con ellos. Entonces, ¿para qué voy a tener hijos con los cuales no tengo tiempo para estar? Entonces, ahí hay un montón de factores que son súper interesantes. Me parece que es clave mirar para entender la baja natalidad, es clave también ver y entender qué es lo que está pasando con los hombres. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo un proyecto de investigación que es sobre parejas jóvenes entre 35 y 45 que no tienen hijos, y ahí estamos trabajando con parejas heterosexuales y entrevistamos juntos a la mujer y al hombre, porque también tenemos que entender qué es lo que está pasando con ellos para entender qué es lo que está pasando con la reproducción en Chile. Y quería comentar también el tema del descenso en el recuento de espermatozoides. Ese tema es absolutamente clave y yo creo que conecta muy bien con esta tesis de la infertilidad estructural, porque lo que han empezado a mostrar los estudios preliminares que se han hecho sobre todo en Europa, especialmente en Dinamarca, ¿no? Uno de los países que tiene mayores niveles de infertilidad masculina, donde más niños nacen por fertilización asistida, muestran, por ejemplo, que toda la contaminación del ambiente, el uso de plástico, el uso de hormonas, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos, están empezando a afectar la fertilidad masculina, ¿no? Producir más infertilidad en los hombres. Entonces, es algo que yo no he estudiado, por supuesto no es mi campo, pero creo que también tenemos que mirar ahí cómo de alguna manera la degradación medioambiental
también está empezando a impactar la reproducción en el caso de los hombres. Entonces creo que ahí hay un campo en el que es absolutamente necesario e importante meterse para empezar a comprender por qué hoy están naciendo cada vez menos niños. Perfecto. Claro. José Miguel, adelante, sí, para ir No, terminando. que para ir terminando también, porque uno de los aspectos que generalmente también se toca en este tema de discusión de políticas públicas, digamos, y como un tema sociológico, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, termina impactando en otras áreas. Aquí también hay un tema económico y que tiene que ver en el fondo con la disponibilidad de mano de obra. eh, y cuando digo mano de obra me refiero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de masa productiva, digamos, para el país. Y eso probablemente, no, yo desconozco, digamos, si lo hay, probablemente hay estudios que están asociados a cuánto le cuesta al país en el fondo tener una tasa de natalidad baja. No sé si hay algo de eso, Martín. O sea, efectivamente uno de los grandes desafíos que supone el envejecimiento y el crecimiento de la población es que también decrece la población económicamente activa que nos va a sostener económicamente en el futuro. O sea, en términos muy concretos, hay menos personas trabajando, hay menos personas generando ingresos, hay menos personas generando innovación, hay menos personas pagando impuestos. Entonces, efectivamente eso genera una presión económica muy fuerte. Ahora, la forma de enfrentar este decrecimiento de la población económicamente activa no es solamente aumentando la natalidad. Otras dos soluciones, cada una de las cuales tiene sus desafíos, son, por ejemplo, la migración. Y esa es una de las decisiones que han tomado, por ejemplo, muchos países europeos que están en etapas muy avanzadas de la segunda transición demográfica. Pero lo que hemos visto en Chile, al menos, es que una migración muy acelerada, sobre todo muy desregulada, puede ser una solución demográfica, pero que supone desafíos sociales y culturales muy profundos. Entonces, yo no me la jugaría por decir que esa es una solución fácil a este problema. La otra solución, que yo creo que es mucho más positiva en el caso de la sociedad chilena, es poder aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. O sea, cuando nosotros vemos que necesitamos más personas que puedan sostener la economía, nosotros tenemos que ver las cifras de que hoy Chile todavía tiene una participación laboral femenina relativamente baja, una de las más bajas en el contexto latinoamericano y una de las más bajas en la OECD. Entonces también tenemos que generar condiciones sociales e implementar políticas públicas que permitan que las mujeres puedan insertarse y mantenerse en el mercado laboral independiente de sus proyectos de maternidad, ¿no? Entonces yo creo que hay efectivamente políticas de conciliación de la vida laboral y familiar son absolutamente claves, no solamente porque van a permitir que las mujeres tengan más hijos, sino que al momento de tener hijos puedan también seguir participando en el mercado laboral y contribuyendo económicamente al país. No, y una cosa que a mí me impresiona también es el impacto que esto está teniendo incluso en la profesión médica. Yo no sé si tú has conversado esto con colega José Miguel, pero, por ejemplo, se están reestructurando maternidades a la baja. Hay cirujanos pediátricos, yo he hablado con muchos cirujanos pediátricos, por ejemplo, que ahora se están dedicando a temas de adultos, que hacen, por ejemplo, se empiezan a hacer cirugía endoscópica de adultos, hacen alguna formación en adultos, porque efectivamente el tema de las cirugías pediátricas ha caído. Entonces, es un tema que realmente es bastante impactante en diversos aspectos. Bueno, José Miguel, Martina, algunas palabras al cierre, algo que se nos haya quedado en el tintero que te gustaría comentar. No, solamente agradecerle la invitación, creo que es un tema muy importante que se ha instalado en el debate público en los últimos años, pero el cual es importante conversar yo diría que lo más importante es resolverlo evitando políticas pronatalistas y pensando en generar condiciones sociales para quienes quieran tener familia puedan hacerlo, ¿no? Esto no se trata de hacer que todos tengamos hijos, que haya avance en términos de género y autonomía reproductiva, que es muy importante respetar, pero creo que también nos falta avanzar en autonomía reproductiva cuando pensamos en que las personas que quieran tener hijos pueden hacerlo en buenas condiciones. O Yo sea, creo que ese es un menos desafío. bono y más a la cuna. Eso podría ser una La- buena, la- una en la buena cuña, forma de la decirlo. dejamos ahí la cuña. Sí, no, Para que muchas la quiera gracias por la ocupar. invitación. No, Oye, muchas bueno, gracias a ti. sí, No, muchas gracias a ti, Martina, por la. una cosa al Dale, no. cierre, recordar fue el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, y recordar que el tabaco es una causa de infertilidad, es una causa de disfunción eréctil, y en general es de hecho, es la principal causa prevenible de enfermedad de todo tipo, coronaria, cáncer, cerebrovascular, y recordar también que entró en vigencia la ley que regula los vapeadores, los asimila a los productos del tabaco, y si bien no es una ley perfecta, es sin duda un avance, y ojo que la ley significa que en los mismos lugares donde no se puede fumar, ahora no se puede vapear, ¿ya? Entonces,
Eso también muy, muy importante. Sí, no se puede vapear en lugares. Yo lo estaba viendo últimamente que había gente que se ponía a vapear, no sé, adentro de restaurantes, en lugares que en verdad no afectan a otras personas. Así que eso entró en Mm. vigencia. Eso. Sí, sí, yo solamente, digo ayer, pero no cuando salga este capítulo, pero nuestro presidente dio la cuenta pública, ¿no es cierto? Probablemente faltaron más anuncios, ¿no es cierto?, en la área que estamos discutiendo, pero sí se anunció el GES para tabaquismo, también creo que adelantando con lo que Ah, acaba de decir Juan Carlos, así que una súper buena noticia. Chile tiene un muy buen cumplimiento de las medidas en Power de las medidas internacionales para el control del tabaco, pero donde teníamos más falta era justamente en ofrecerle tratamiento a los pacientes que fuman. Así que por lo menos ahí tenemos una buena noticia. perfecto. Bueno, y no se olviden, este es un podcast pobre y honrado. Háganos like, coméntenos. Hay temas que han surgido para el podcast que han venido de sugerencias de auditores. Déjenos like, comentarios en YouTube y en Spotify también. Así que eso, José Miguel, gracias Martina y nos vemos Martina. en otra oportunidad. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.